momentos heroicos del pasado y a pesar de que eso es un trabajo necesario e importante, creo que hay menos intensidad en poder pensar los desafíos de la libertad y la justicia social para nuestro tiempo. Entonces, pero Daniel Barret era uno de los personajes, él era uruguayo, que estaba en ese trabajo, en ese esfuerzo, y tuvo la dicha de hacer el prólogo del libro, y lamentablemente fue uno de sus últimos escritos mientras que él hizo con vida, porque él falleció de cáncer hace ya algunos años, ¿no? Y eso indica, digamos, todo el trabajo y todo el esfuerzo que hemos venido realizando para que esta obra pues aparezca y hoy la tengan frente a ustedes. No solamente por la dificultad que existe en Venezuela de investigar, ¿no? De hecho, gente del chavismo intentó hacer recopilaciones históricas de los movimientos sociales y los movimientos revolucionarios, especialmente de los primeros sindicatos, y fue un trabajo que nunca se terminó, ¿no? Y en ese sentido pues tenemos las mismas dificultades que habían hace 15 o 20 años atrás para investigar esos temas. Es decir, si ustedes ven, lamentablemente se avanzó muy poco, salvo algunas obras pues de algunos de los personajes del oficialismo. Las propias historias de los movimientos sociales y de las luchas sociales en nuestro país, 20 años después del chavismo, no están mejor documentadas que hace 2 décadas atrás, ¿no? Y eso, digamos, para Rodolfo, que ya pues tuvo muchas visitas a la Biblioteca Nacional, no sé si esa parte la va a comentar, y muchas visitas a archivos personales de las personas que aún continuaban vivas. Creo que era parte de este esfuerzo para hacer esta investigación, ¿no? No solamente tener que recopilar los datos, sino luego también todo el trabajo de procesamiento, de verificación, y finalmente el trabajo de edición del cual vamos a hacer el comentario. Entonces, como antecedente esto es una obra que se ha sedimentado durante mucho tiempo. Rodolfo ha tenido tiempo le hemos hecho, sus compañeros dentro del periódico, le hemos hecho muchas sugerencias, lo hemos ayudado a mejorar el texto, y yo creo que el resultado es bastante importante. Fíjense ustedes que, por ejemplo, no hay ningún sitio donde nosotros, si sociológica o históricamente fuéramos interesados en la historia del Partido Comunista Venezolano, por decir un ejemplo, digamos, no hay un sitio donde uno pueda ir a investigar esa situación, a pesar de que ellos han tenido recursos, han tenido poder, son parte de la coalición dominante en los actuales momentos. Y eso dice bastante sobre el país que somos, sobre el poco interés en poder recopilar la propia historia de la que nosotros somos parte, inclusive cuando esos sectores tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, bueno, nosotros somos una iniciativa pequeña, pero hemos tenido, digamos, ese interés intelectual, ese interés historiográfico en poder construir esos antecedentes de las personas que nos precedieron. Así que ustedes van a poder leer otra interpretación de la historia de Venezuela con otros personajes civilistas y libertarios. Hay sorpresas que seguramente Rodolfo en su intervención va a describir algunos de estos personajes, ¿no? El segundo comentario, después del de los antecedentes, es el de la reescritura de la otra historia. Fíjense que el proyecto bolivariano también tenía esta misma reflexión, la necesidad de construir otra historia. Sin embargo, el detalle en que ellos ocurrieron fue que ellos intentaron escribir una historia diferente para que fuera la nueva historia hegemónica. Es decir, sustituir un relato de país por otro, ¿no? Con lo sesgado y con lo incompleto que eso pudiera ser, ¿no? Entonces yo creo que este es un libro que es escrito después de 20 años de proceso bolivariano, que nos hace generar muchísimas preguntas sobre lo que significa el cambio social y la promoción de otras posibilidades en nuestro país. Y yo creo que ahora, después de esa experiencia, creo que es importante seguir escribiendo esa otra historia, pero por supuesto para matizar un discurso por otro, no pretender nosotros que sí vamos a construir un relato histórico que es el verdadero, mientras que el otro relato histórico que ha sido hegemónico no lo es, ¿no? Entonces yo creo que ahora para las ciencias sociales creo que hay un campo, sigue habiendo un campo muy abierto para investigar situaciones que continúan siendo bastante desconocidas, pero creo que la pretensión de imponer una historia alternativa creo que ahorita tiene que ser matizada por toda la experiencia que hemos tenido en los últimos años. Así que reitero que por supuesto las nuevas lecturas, y ustedes saben que la historia la construyen seres concretos que viven los episodios de su propia realidad,
Así que aquí tenemos que hablar de historias múltiples que seguramente lo que van es a complejizar y a matizar una mirada y no imponer un discurso, un relato sobre otro, ¿no? Entonces yo creo que esto es un aporte en ese sentido, en poder complejizar una mirada civilista de la historia venezolana que sigue siendo escrita en una tónica de épicas militares y de libertadores, que bueno, que en los días recientes ha habido mucha iconografía y esa simbología otra vez en el escenario político, pero aquí lo que se intenta entonces es enriquecer esa mirada sobre lo que hemos sido en función de, bueno, de cosas que no se han contado. Y por último, quiero resaltar todo este esfuerzo de la autoedición, que yo creo que es un esfuerzo ahora en tiempos en que el internet se ha desarrollado y que ya las grandes editoriales no son lo que eran, y que ahora este tema de la autoedición, incluso por los adelantos de las tecnologías de información y de impresión, es posible que digamos que muchas personas puedan realizar investigación y ponerla al alcance de los otros, incluso en formato físico. Fíjense que nosotros no somos más que nadie que hay aquí, lo que somos quizá un poco más tercos. Aquí tuvimos la idea de hacer un libro en algún momento, sin tener un centavo en el bolsillo, para costear una investigación o para costear una impresión. Y bueno, lo que intentamos fue dar pasos a la vez, primero tener la investigación y luego, bueno, asumir el tema de la impresión física. Entonces aquí lo que se hizo fue hacer una recogida de fondos a nivel internacional, un crowdfunding, y en España teníamos unos amigos de una editorial afín que ellos podían hacer tiradas cortas de alta calidad, es decir, no es necesario sacar 1000 ejemplares, como todavía sigue siendo necesario acá por tema de costos, sino que allá es posible sacar a partir de 100 con una calidad profesional como la que ustedes pueden ver. Así que de ese crowdfunding se pudieron sacar 300 copias y el gran desafío ha sido en este momento de crisis cómo traerlas a Venezuela, porque el costo, cuando nos decían el costo más barato era de más de 3 euros por libro, lo cual por supuesto iba a encarecer muchísimo solamente el envío, no solamente el envío, 3 euros por libro. Entonces hemos tenido que depender de una cadena de amigos y de gente que ha viajado y que los ha ido trayendo lentamente, y a pesar de que este es un libro que tiene impreso hace mucho tiempo, cuando por fin acumulamos los primeros 30 es que pudimos hacer este evento en el que estamos el día de hoy, porque bueno, como se imaginarán, es cada vez menos la gente que va y viene por la situación de crisis económica, y bueno, pues seguimos atentos a cualquier posibilidad de alguien que pueda traer. Además que fíjense el grosor, es un libro que tiene más de 300 páginas, y traer no sé cuánto pesa cada libro, pero traer 10 es un peso considerable. Entonces es por eso que hemos tardado tanto para hacer esta presentación. En algún momento, que ya Rodolfo les dirá cuándo, el libro va a estar disponible en formato PDF, con la idea de que por supuesto este conocimiento acumulado esté al alcance de cualquier persona que desee consultar. Así que bueno, yo muy contento porque presentar un libro es como presentar un hijo, y por supuesto para mí, que he estado cercano a la producción de este muchacho, es una alegría que hoy por fin esté presentándose en sociedad. Aquí tengo que reconocer a nuestro amigo Nelson Garrido, que está aquí, que él es el autor de la portada, que además le añadió. Nelson siempre ha logrado como interpretar y darle un valor adicional a los libros que hemos hecho. Ya en un libro anterior que hacíamos una reflexión sobre el periodo bolivariano, Nelson le hizo la portada, y esto que es una reflexión que llega hasta 1998, y fíjense que precisamente el corte lo hicimos al inicio del proceso bolivariano. También Nelson, digamos, logró interpretar, y creo que ese espíritu iconoclasta que está presente en el libro, de construir o de mitificar algunas situaciones, está presente, y por supuesto es un valor agregado pues bien importante. Así que como objeto creo que es un libro que sería bueno tenerlo. Ojalá la crisis económica permita en algún momento que todos pudieran tener alguna copia. Así que bueno, muchas gracias por haber venido y gracias por haberme escuchado. Rafa, gracias por esas palabras. Bueno, Rafa realmente hizo un gran resumen de lo que iba a ser mi presentación. No faltaba más. Bueno, primero que nada quiero agradecer públicamente a todas las personas que aquí nos están acompañando, tanto los que colaboraron de forma significativa para poder realizar este pequeño sueño o este libro que creemos que va a aportar para entender y complejizar, como dice Rafael, las dinámicas y la historia, y también para, bueno, también
escribir o repensar una historia distinta sobre Venezuela. Yo creo que ese es el mayor aporte que tenemos que dar con relación al libro. Es decir, es una lectura distinta sobre lo que es nuestro pasado, y no podemos entender el presente ni poder proyectarnos a futuro si no entendemos el pasado que nos convoca. Y con esto quiero ser muy claro, y si se ponen a ver el libro de 1811, desde el momento republicano hasta 1998. Y 1811 no es que había muchos anarquistas en Venezuela, pero estaba ese principio intuitivo de buscar la libertad, ese principio de generar dinámicas distintas entre los oprimidos y los opresores. Entonces, por eso, no solamente vemos de una forma académica, como quizás lo vio Capelletti, que Capelletti decía que para hablar sobre el anarquismo en Venezuela era necesario entender su desarrollo previamente en Europa. Nosotros partimos de una concepción distinta. Pensamos, como dice Michel Onfray, de que hay un anarquismo propio en las dinámicas sociales, hay una generación de contenido distinta que muchas veces no se llamaba anarquista, pero que lo que lo movía o lo que lo constituía puede ser considerado como una suerte de protoanarquismo. Y también, como les decía, para entender el presente hay que entender el pasado. Si no logramos entender lo que fue la extracción de perlas en Cubagua, hoy en día es difícil que podamos entender proyectos extractivos y megamineros como el Arco del Orinoco. Si no entendemos las transiciones que se dieron en la política en Venezuela en 1936, en el 58 y también lo que fue en el periodo en el 89, es muy difícil que este periodo que estamos pero que viene después de la rebelión popular, sea también difícil entenderlo. Sobre la ficha técnica es importante decir que, bueno, que obviamente tiene una introducción bastante emotiva, que fue el último trabajo de Daniel Barret. También hay una parte donde se explica previamente lo que es la concepción de las ideas anarquistas, y después 4 capítulos que van separados en diferentes periodos de la historia de Venezuela. Es un libro de 333 páginas, es decir, que historia sobre el anarquismo, la presencia de las ideas libertarias siempre hubo aquí en Venezuela. Es una información que está cotejada, que estuvo revisada por diferentes personas. Fue un libro que tuvo una realización cooperativa. Esto para nosotros es fundamental. Nosotros consideramos que los medios y los fines son una sola cosa, que están inmersos. Entonces, claro, no podíamos hablar de un libro sobre anarquismo en Venezuela cuyo fin o la forma en que lo realizamos no fuese cooperativo y no fuese solidario también. Desde Rafael, que dejó más de una vez las vísceras y los ojos con las correcciones del libro, hasta Nelson, que se ofreció a esquematizar lo que fue la presentación del libro, pasando por compañeros que revisaron el texto. Todo fue un aporte cooperativo. La diagramación, el crowdfunding, fue gente incluso que no conocíamos, pero que de alguna forma se interesó por este proyecto y bueno, y donó. No quiero cerrar agradeciendo, obviamente, con el tema de redacción, Rafael, Lexis, Nelson, Julia, personas como Daniel Barret, Fran Fernández, que escribió sobre el anarquismo en Cuba, el arte y la diagramación que le hizo Nelson, impulsadores, personas que a través de sus pequeños espacios promocionaron la recolección de fondos para el libro, que de una u otra forma me impulsaban a seguir con la investigación en momentos difíciles. Fue una investigación que se tomó un tiempo, estimado en 10 años, en el cual, bueno, todo el mundo sabe los vaivenes que pasa en una vida, y también lo que pasó en el país en 10 años. Y bueno, el prólogo, y más que todo quiero dar un sentido de agradecimiento, porque yo creo que yo fui un medio para plasmar esta obra, pero más que todo yo quiero agradecer públicamente a lo que son mis padres, que hoy me acompañan, y si hay algún tipo de aplauso para mí, quiero que lo hagan ahorita para ellos. Son las personas que, bueno, durante estos 10 años estuvieron de una u otra forma acompañándome, apoyándome, y bueno, yo creo que esto es un logro que dice mi nombre, pero que creo que también le pertenece a ellos y a todas las personas que de forma colaborativa ayudaron a su realización, y que sobre todo esta tarde me acompañan, es decir, compañeros que están aquí de la radio, que siendo un día no laboral, están aquí para estar con uno, los compañeros del periódico Libertario, amigos, conocidos, cómplices, y todos son bienvenidos. Así que espero que disfruten esta obra,
Lo estamos haciendo lo más módico posible para que las personas lo puedan adquirir. Y bueno, más adelante esperamos que como dentro de un mes poderlo sacar en PDF para que lo puedan consultar, lo puedan reenviar, lo puedan criticar, rayar y hacer todas las correcciones que consideren pertinentes. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer un pequeño brindis, aunque se habló de bautizo, yo creo que es más importante compartir con ustedes, hacer un pequeño brindis y la parte musical que le pertenece a los compañeros de Dolly, que van a hacer una pequeña presentación. Así que muchísimas gracias y bueno, a celebrar.